Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula de la Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Alejandro Corletti, que bien, pues él nos va a platicar de su amplia experiencia en la parte de ciberseguridad. De igual manera están mis compañeros del Grupo Polity del OIEC y de Buxec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob. Y el día de hoy tenemos de invitado especial a Alejandro Corletti, que es ex militar del Ejército Argentino, doctor en Ingeniería Informática, MBA, ingeniero en Informática y autor de libros como Seguridad por Niveles, Seguridad en Redes, Ciberseguridad, una estrategia informática militar y Manual de Resiliencia, una guía práctica de ciberresiliencia en redes y sistemas de TI. Y bien, ya tenemos de este lado a Alejandro, a mi compañero Héctor y al atleta Pool. ¿Qué onda? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Genial, muy bien. Bien, Alejandro, pues nos gustaría preguntarte, ahora sí que la muy clásica y obligada pregunta, que es ¿desde cuándo tocaste los ordenadores por primera vez? Porque bueno, para estar en la ciberseguridad, pues ya es todo un arte y realmente muy relevante lo que has hecho, pero platícanos ahora sí que de hace muchos ayeres, ¿cuándo fue tu primer contacto y por qué te apasionó esto de la informática? Mira, empecé en el año 84, ¿no? Ni había nacido todavía, con un Sinclair 16K, que fue una inversión, mi señora casi me echa de casa cuando lo tuve que comprar en 12 cuotas del pastón de la fortuna que salía, y empecé con mi Sinclair 16K programando en BASIC, después salté al Commodore y ya empecé a programar en hexadecimal, que era en Assembler directamente, ¿no? Entonces hubo una época que yo creo que ya hablaba en binario, en hexa, ¿no? Y siempre cuento la anécdota, porque a mí el lenguaje Assembler era la única forma de hablar directo con la máquina, si no ya te tenías que ir a COBOL, a Fortran, lenguajes que eran más, que te ocupaban más memoria. Imagínate que con 16K, si no optimizaba todo era imposible. Entonces a mí eso del Assembler, cuando me empecé a meter en redes, a mí realmente lo que me gusta, siempre dije, es el análisis de tráfico, no trabajar con capturas de tráfico. Entonces cuando empecé con el tema de las capturas de tráfico, no existía interfaz gráfica, nada, y en esa época había los comandos de siempre, TCP/IP, ¿no? Pero la herramienta era Etherreal, que es el que después dio canal a hacer Wireshark hoy en día. Pero Etherreal, antes de ser gráfico, era Tetherreal, que era línea de comando. Entonces, cuando yo tenía que ver el hexadecimal 45, sabía que empezaba un encabezado IP. Era infumable. Y es el día de hoy que guardo recuerdos hermosos de noches y trasnochadas enormes con mi viejo Assembler. Ya ni me acuerdo, ya las neuronas no me dan ni para el 2% de lo que hacía, ¿no? Pero bueno, así empecé, sí, hace ya décadas atrás. Muy bien, y en la presentación hemos mencionado que también estuviste en el ejército argentino, ¿no? Pero ¿cómo fue tu experiencia estando ahí y cómo fue que comenzaste en el ejército? Mira, en Argentina, bueno, yo ya me vine a España en el año 2000 a cursar el doctorado acá y me trataron muy bien y es un país hermoso. España, yo no dejo de elogiar las virtudes, las preciosidades que tiene España y es muy, muy latino, muy como nosotros, las costumbres, los hábitos, las comidas, ¿no? Entonces uno se siente muy en casa aquí. Pero bueno, en Argentina, yo era oficial del ejército argentino. Tuve mi época de paracaidista, me recibí justo con la guerra de Malvinas, que fue una cosa fea. Y en el grado de capitán, tú eliges en Argentina si sigues la conducción de tropas, que es para ser oficial de Estado Mayor, o ingeniero militar. Y yo me metí para ingeniero militar, y la facultad del ejército en Argentina es una facultad cívico-militar, ¿no? Que hay más civiles que militares. Entonces ahí me recibí de ingeniero informático, a pesar de que yo digo que soy un teleco frustrado, porque a mí lo que me son las redes, ¿no? Pero bueno, nací con ingeniería informática, empecé a tener puestos y en el año 97, el 98 creo, quedé como jefe de redes del ejército argentino, que estuve 2 años y medio, 3 casi, que fue cuando nacía Internet. Así que fue un boom. Y bueno, vosotros que en Latinoamérica sufrís lo caro y problemático que son las comunicaciones a todas estas distancias enormes que tenemos por allá, en ese momento la voz analógica
se manejaba con las tramas E1, todo, ¿no? Y se empezaban a digitalizar las troncales. Entonces yo con las centrales Highcon 300 y con los routers Cisco, que yo en ese momento estaba muy metido con Cisco, empezamos a hacer voz sobre IP sobre el protocolo Frame Relay en esa época, que fue el precursor de lo que después fue las redes de paquetes. Entonces empezamos a contratar tramas completas C1 y yo distribuía como quería cuántas metía para voz, cuántas para datos de los 30 canales de la trama. Inclusive llegamos a meter una antena VISAT en la Antártida, que fue la primera antena en la Antártida, que esa comunicación la hicimos nosotros por primera vez. Entonces, bueno, así nació Redes de Ejército y bueno, ahí empecé a desayunarme con los problemas de seguridad, porque se imaginan que en Ejército las cosas se intentan tomar con seriedad, por lo menos. Así que así empecé mi tema de redes y mi ingeniería militar, digamos, ¿no? Uh-huh. Querido Alejandro, es que te das cuenta, redes de comunicación. O sea, si no hay comunicación, no existe nada, ¿no? La verdad que la base de todo aquí es comunicación, redes. Y me gustó eso que mencionaste. Me imagino el amor a primera vista cuando conociste Wireshark. Imagínate. No, antes. Porque antes te la tenías que batir como podías, pero cuando salió Wireshark, ¡wow! Digamos, se pudo ver todo. Sí. Fue increíble. Me imagino cómo fue ese entusiasmo, ¿no? Y vos que has venido con todos esos cambios y demás, en toda tu experiencia, porque tenés un background increíble. La verdad que déjame decirte que yo soy un fan número uno. Pero eso es por las canas que tengo, no por otra cosa, ¿eh? Esos son seguramente algunos puertos que dejaste abiertos y te olvidaste, o alguna de esas listas de acceso que tuvieron. No, ¿sabes qué están sacados esas canas? Ya sé. Son estos atletas que no tienen idea de lo que hacen en la regla de seguridad. Comentame un poquito tu indignación con ese tema y de cómo fue que más que todo, te diste cuenta, de cómo fue que te diste cuenta en el que, a ver, yo les puedo enseñar muchas cosas, ya que lo has dicho en muchas oportunidades, en varios de tus libros que son gratuitos, por si acaso, que después lo van a poder encontrar ahí en los comentarios. Y ya también lo va a poder comentar Alejandro. Sobre de paso a paso cómo podemos cuidarnos de ciberseguridad. Pero más allá de eso, comentarnos un poquito de la parte de lo que es las listas de acceso, el firewall, el famoso cortafuegos. ¿Por qué es tan importante y por qué te indignaba tanto en esa charla que he visto tuya en YouTube? Las barbaridades que han hecho estas atletas. Bueno, yo como tengo los dos peores defectos que podemos tener en nuestro ámbito, ¿no? Fui militar y encima ingeniero. Entonces, la organización que uno tiene como militar y los niveles, el encuadre que tiene que hacer un ingeniero para lanzar todas las obras, a mí me han hecho más cuadriculado que esta pantalla, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a meterse en temas de redes y ciberseguridad, para mí va muy de la mano cuando uno habla de redes y ciberseguridad, ¿no? Empiezas a pensar en niveles sí o sí. Entonces, yo ya no concibo a alguien que cree que puede montar la ciberseguridad de su organización leyendo, haciendo... No, tienes que pensar en capas, en profundidad, en seguridad a nivel enlace, a nivel red, a nivel transporte, a nivel aplicación. Y fíjate que cuando uno habla del modelo TCP/IP, hasta el nivel transporte inclusive miran para el lado de la red. El único que mira para el lado del usuario es el nivel de aplicación. O sea que estamos hablando que el 80% de lo que sucede en ese modelo de capa nos lo masticamos los telecos, las redes, ¿no? Entonces, no puedes tratarlo de forma trivial, sino que tienes que empezar a ver qué seguridad tengo en el nivel MAC, con el protocolo ARP, el secuestro de puertos físicos, el port forwarding, a nivel IP, cómo manejo esas rutas estáticas, dinámicas, cómo asigno las direcciones. Fíjate que yo soy un obseso respecto a cómo yo, cuando hablo de una gran empresa, asigno las direcciones. Tuve la bendición, la suerte, que en Ejército, cuando hicimos en Argentina todo el despliegue de la red de Ejército,
yo fui como Dios, pero no por bueno, sino porque creé la red desde cero, como Dios. Vieron que Dios hizo el mundo en 7 días porque empezó de cero. Si hubiese empezado con los parches, pues tardaba centuria, ¿no? A mí me pasó lo mismo, entonces fui como Dios, no por lo bueno, sino porque pude empezar mi red de ejército desde cero. Entonces es muy fácil, si tú te tomas tiempo y tienes gente alrededor tuyo que es buena en equipo, que eso es otra cosa, ¿no? El equipo, trabajar en equipo en redes, que te asesora bien. Yo pude armar la asignación de las direcciones IP privadas de toda la red de mi ejército. Es algo que yo pongo de manifiesto siempre en los vídeos. Tuve el lujo de decir, a ver, yo quiero que el rango 10.1 lo tenga el norte, el 10.64 lo tenga el sur, el 10.128 el oeste, el este. Entonces empezamos con una base tan fuerte que cuando fuimos creciendo, pues fue fácil. A mí me sobraban dirección IP para asignar las que quería. Y tenía mis direcciones IP para gestión, para servicio, para voz, para datos. Entonces fue un lujo, que es una experiencia que yo os invito a todos que la penséis muy bien, si tenéis el lujo como tuve yo de ser Dios, de hacer desde cero las cosas, ¿no? Porque realmente si pisás el freno y diseñás bien el nivel de red, pues esas listas de acceso que decía Paul recién, las tienes servidas en bandeja, porque yo ya sé que empiezo con mis routers, listas de acceso básicas, porque sé que tal IP contra tal subred contra tal, hablan, contra esta, no. Y tienes un nivel bueno. Y a partir de ahí ya los puertos los tienen chupados, porque yo digo... Establecido, relacionado, ¿no es cierto? La típica. Lo que conozco, que pase, lo que no lo conozco, lo siento, atleta. Drop, chao, listo. No deben de perderse. No deben de perderse, ¿sí o no? Segmentar y drop, no lo conozco, establecido. No lo conozco, chao, usted no tiene por qué estar acá. Vaya para allá. Claro. Que fíjate que ahora, 30 años después, la moda lo llama arquitectura Zero Trust, ZTA, ¿no? Es lo mismo que hice yo hace 30 años con el nombre criollo de redes, pero ahora son esas modas de cloud, de esos nombres exóticos que buscamos, pero no dejan de ser apoyadas en cosas que hemos hecho cualquiera de nosotros, que ya tenemos algún año encima, pensando nivel a nivel las cosas, ¿no? Entonces, bueno, las listas de acceso, los controles, el acceso a puertos, el control de acceso basado en protocolo 802.1x, o sea, que vayas hacia atrás, centralizar directorios activos, son cosas que cuando tú vas pasito a pasito, nivel a nivel, capa a capa, las cosas la verdad que se facilitan un montón y te ahorras fortunas, porque hay mucho por hacer barato. Sí, bien, un mensaje antes de que me lo olvide, porque después se me pasa. Fijaros que yo siempre digo, yo tengo la dicha, enorme dicha, de que llevo 30 años trabajando muy cerca del grupo Telefónica, ¿no? Que no dejo de elogiarlo, ¿no? O sea, no por ser Telefónica, elogiaría también a Vodafone, claro que es mexicano, a cualquiera grande de estas teleco, los que podemos tener el lujo de trabajar cerca, es como jugar en primera liga, estás accediendo al último equipamiento, a la última fibra, a la última tecnología del mundo, ¿no? Entonces, en los últimos 15 años prácticamente, que desde España, yo trabajo mucho, sigo trabajando con el grupo Telefónica realizando actividades de auditorías de seguridad de las empresas del grupo, ¿no? Entonces conozco mucho todos los pormenores, no solo de Telefónica, sino de los despliegues de Teleco de México, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Brasil, de Argentina, Chile. Y siempre digo, y ahora que estamos entre casa en ambientes americanos, latinos, quiero poner de manifiesto esto. Fíjense que las operadoras de telefonía europeas, que mueven el 500% de lo que mueve cualquier operadora hispanoamericana, eso no quiere decir, desde el punto de vista de ciberseguridad, que tengan el 500% más. Esa es una paradoja muy buena a favor nuestra de los latinos, ¿no? Yo no necesito tener 10 millones de dólares
para hacer lo mismo que 100 millones de dólares. Es muy probable que yo, metiendo esfuerzo, imaginación, creatividad, peleándola, luchándola, renegando, metiendo alguna que otra hora más que el otro, yo llegue a tener un 80% del 100% de seguridad que tienen en determinada medida en Europa. Sin embargo, he gastado el 20%. Entonces, eso es un mensaje que os aseguro que es así cuando cumplimos las condiciones de ponernos la pila, de investigar, de trabajarla, de currarla, de imaginarlo, de pelearnos. Si cumplimos esas condiciones, os garantizo a toda Hispanoamérica que el nivel de seguridad de vuestras redes, gastando el 20% de la fortuna que yo veo que se gastan en Estados Unidos o en Europa, con ese 20%, 10% de gasto, podemos llegar a un nivel de seguridad, no les digo el 100% porque tampoco es así, pero sí del 80%, o sea, esa brecha pasta, know-how o entusiasmo, ganas, todo, se minimiza muchísimo. Y eso es un mensaje precioso que os aseguro que es real. Lo he vivido, lo veo a diario. Así que es un... Discúlpenme que me la divagué, pero si no me olvidaba. Perdón. No, Alejandro, no, pues de hecho viene mucho al punto y es muy interesante porque parte de lo que buscamos también es motivar a las personas en que es posible. Es decir, o sea, si están en el sur de América y son talentosos o son hackers, son expertos en ciberseguridad, realmente pues puede llegar a ser muy notable lo que puede llegar a ser. Y no todo, como lo dices, son invertir en cajas o licencias o en cosas carísimas para realmente poder llegar a tener un balance entre los mismos. Y creo que va mucho de la mano de lo que quiero comentar a continuación, que es ya la parte, pues, de los ciberataques. Quiero que en tu experiencia nos comentes cómo han evolucionado, qué tan avanzados los ves, la complejidad de las mismas. Ahora vemos que hay hasta pandillas informáticas que se meten a esto de la deep web, donde no los pueden encontrar. O sea, realmente ya ves una de las películas, yo suelo ver muchas series, películas de todas las plataformas de streaming que existan, busco la palabra hacker o cyberpunk o algo así, me pongo a ver todo el contenido y realmente se postra o se está tratando de mostrarnos en un futuro una situación de que viene como una época donde toda la criptografía, como ciberterrorismo, ese tipo de situaciones, ¿tú crees que puedan llegar a ser posibles? Y la pregunta para poderla cerrar un poquito más y tener un contexto real de lo que está sucediendo. Ahorita está la guerra de Rusia contra Ucrania activa y pues en sus momentos vimos que había virus como Stuxnet que servían precisamente como armas de ciberguerra. ¿Cómo podríamos dimensionar o encuadrar todo esto que te comento a lo que se vive actualmente en el contexto del mundo? Qué lindo diálogo, Héctor. Mira, yo creo que tenemos que marcar una gran diferencia entre lo que es el ratero que te va a robar la billetera y lo que es el ladrón o la mafia organizada que un día entra a tu casa, te encadena a ti, a tu esposa, te desvalija entero, se lleva y te hasta corres peligro de muerte, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay, como en todo el mundo, hay millones de rateros informáticos que te pueden causar un daño tonto. Perderás los 100 euros que llevas en la billetera, las 2 tarjetas de crédito. Ese tipo de cosas hay millones. Sin embargo, hay mafias tan organizadas que cubren toda la escala de robo. Desde el blanqueo de capitales hasta el que mueve la transferencia internacional, hasta el que diseña código, hasta el criptógrafo, hasta el embebido e infiltrado dentro de la fuerza de seguridad para ver la alerta de cómo te siguen, hasta que él maneja redes informáticas, páginas web, código, programación, Python, C. Esas redes son mafias reales y concretas y todo el mundo que esté presente acá creo que es consciente que existen, ¿no? Esas mafias hoy mueven más dinero que el cartel de la droga de cualquier país, pero no un poco, mucho más dinero, ¿no? Esas son las mafias que realmente
son peligrosas. Y se está produciendo, al igual que como hemos vivido mucho en Sudamérica o en Centroamérica, ese terreno sucio entre la política, las Fuerzas Armadas, los carteles de la droga. Entonces, estamos viviendo un momento en el cual la corrupción natural que tenemos, sobre todo los países hispanoamericanos, que sabemos que la corrupción nos invade por todos lados, está llegando a un nivel tal que ya no sabemos si es una ciberguerra, un ciberataque, una organización mafiosa o una organización de un país X, de Oriente o de Occidente también, Entonces, creo que llega un momento en el cual hay estados, y los hay, que ya trabajan codo a codo con esas mafias, porque esas mafias tienen mucho más poder informático que Estados Unidos, ¿eh? No sé si la vez pasada también lo hablaba, no sé si que Estados Unidos, pero que México, Bolivia, Colombia, Argentina, Perú, España, sí lo tienen. Y yo siempre pongo el ejemplo. Hoy en día, cuando fíjense que uno tiene que sacar un estudio serio de comportamiento, de ciberriesgo, de análisis de ataques, vulnerabilidades, ¿no? Uno se va a Cisco, a Fortinet, se va a las empresas que tienen desparramados 100.000 routers por el mundo, 50.000 modelos de firewall diferentes desparramados, y son los que pueden ver pasar el tráfico de miles de millones de terabits por mes. O Google o Facebook, que ve pasar todo eso. Ese nivel de ver pasar información y de poder tener big datas infernales no lo tiene el gobierno de España, ni el de Italia, ni el de Francia, ni el de Alemania, ¿no? Lo tienen esas enormes empresas o esas cibermafias que probablemente tengan infectado, comprometido miles de dispositivos de esas grandes empresas, de esos gobiernos, de esos particulares. Entonces, lo que hay que tener miedo hoy en día, a mí el ratero hoy en día, como cualquiera de vosotros, que me roben la billetera, me amargo un día, 2, 3, 4 y se me pasa. Me entran a mi casa y me hacen pasar una situación de riesgo de vida de mi familia, todo, y ya no se me pasa tan rápido. Eso es lo que tenemos que pensar. Para los dos casos, la palabra clave es resiliencia. Eso es lo que tenemos que tener como bandera, porque nos va a pasar. O sea, es como decía el CISO de Cisco, ¿no? Hay dos clases de empresas, las que han sido atacadas y las que aún no saben que han sido atacadas, pero todas han sido atacadas. Entonces, nos va a pasar sí o sí. El ratero, pero más que seguro, ya nos pasó a todos. O un ciberataque en la medida que nuestra empresa empieza a mover pasta, empieza a tener presencia, nos va a pasar también. Ante los dos casos, la situación es resiliencia, que no es fácil, ¿eh? No es solo hacer backup la resiliencia, ¿eh? El libro que mencionó Emiliano al principio, Manual de la Resiliencia, en ese libro he tratado de desmenuzar mucho cómo lograr esa resiliencia desde el análisis de riesgo hasta los cursos de acción a medio y largo plazo para que tú sepas que tu dirección te va a apoyar con estos 6 meses, los próximos. Tiene que ser la resiliencia, tiene que ser una actividad muy bien planificado como un plan director de seguridad más, ¿eh? Yo creo que esa es un poco la clave de tu pregunta, Héctor, ¿no? Perdónenme que me voy, acuérdense que soy argentino, yo me dan para hablar y no paro. Perdón. Como exmilitar argentino, ¿crees que la ciberinteligencia, la contrainteligencia, ciberseguridad y el ejército vayan de la mano o se complementen en algo? Mira, Emiliano, esta es una batalla encarnada que tengo con todos los países de Sudamérica, con todos. No, la unión hace la fuerza, no seamos tontos. Yo fui jefe de redes de ejército, sé el presupuesto que tiene el ejército argentino, el mexicano, el boliviano o el brasilero, que debe ser el que más pasta tiene. Ese presupuesto es el 0,1% de lo que puede tener Google, pero ni siquiera el 10%, el 0,1%.
Y en estas cosas sí que pesa el presupuesto, porque yo tengo que pagar un equipo de especialistas, no puedo agarrar el becario que me haga las cosas como está sucediendo en los comandos conjuntos de ciberdefensa. Entonces, si no unimos esfuerzos, la tenemos muy complicada. Yo siempre digo, Sudamérica y Centroamérica tienen una situación privilegiada en el mundo, en cuanto a redes. Todo Hispanoamérica tiene cables submarinos con entradas y salidas de América contadas con los dedos de la mano, y contadas con los dedos de la mano. Os lo aseguro porque audité todas las fibras transoceánicas que dan la vuelta a Sudamérica, todas. La situación privilegiada que tiene Sudamérica no la tiene Estados Unidos, no la tiene Europa, no la tiene Rusia, no la tiene India, no la tiene China, no la tiene Japón, porque todos sabemos lo que es el reducir espacio, ¿no? Reducir patrones de búsqueda, reducir riesgos. Si yo tengo 5 o 10 entradas, no es lo mismo asegurar o monitorizar tráfico, visualizar o centrar mi atención en 10 entradas que en 150. Eso es el reducir espacio. Eso es, si yo tengo 100 ventanas en mi casa, pues voy a estar más inseguro si tengo 4. Esa situación privilegiada, si fuéramos humildes, que no lo somos en Hispanoamérica, no lo somos a nivel, no nosotros, pero a nivel decisiones gubernamentales y políticas, no lo somos, porque somos quintas aisladas con egoísmos muy grandes. Si bajáramos un poco la soberbia y la humildad y decidiéramos hacer un mando conjunto hispanoamericano, sería un golazo. Sería aprovechar recursos al máximo. Sería poder mirar esas 5 o 10 puertas de forma unificada, consolidada. Sería poder invertir la pasta con las capacidades intelectuales enormes y la creatividad y la imaginación que tenemos en Hispanoamérica. Sería una cuestión única. Esto hace más de 7, 8 años que en muchos ambientes militares, políticos de Sudamérica, lo vengo diciendo, por supuesto, estamos como el Mercosur, que no sirve para nada, así, ¿no? Es una lástima que por egoísmos de ciertos sectores se desperdicie una oportunidad tan maravillosa que tenemos, ¿no? La verdad que este tema, hay mucha tela que cortar acá. Pero mira, justo lo que estabas hablando hace un momento, me quedé con esta frase que vos dijiste sobre la resiliencia. ¿Por qué? Porque es importante para mí, a ver, uno cómo lo entiende, ¿no? O sea, tener esa, llamémoslo a ver de esta manera, la capacidad para adaptarte en situaciones adversas o ante un problema, pero siempre de una manera positiva, ¿no? Es decir, con todo lo que ha pasado hoy en día, hasta ahora, en toda esta evolución de Internet, de la manera que nos comunicamos, o ya ahora con la web 3.0, con criptomonedas, con el edge computing que se viene, que está encima del metaverso, con tantos perendengues, digo yo, que están encima de nosotros. Para mí, digamos, verla de una manera resiliente es adaptarte a ese cambio, pero no solamente por el hecho de que tengo que adaptarme, porque si no me quedo atrás de la tecnología. Nosotros, por ejemplo, como ingenieros o que estamos metidos en esta área tan hermosa, me parece que es muy difícil tratar de estar al tanto de todo. Es muy difícil, pero sí se puede de alguna manera, por el hecho de que también ayuda a la docencia bastante a estar cerca de poder, digamos, no te puedo decir que te ayuda a adaptarte al cambio. Simplemente te ayuda a entrar en contexto todos los días y preguntarte, porque también esto es parte de la curiosidad de preguntarnos, de saber a dónde vamos a ir. ¿Por qué te digo todo esto? Porque a mí, por ejemplo, personalmente, querido Alejandro, ahorita que estábamos conversando de lo que es, más allá del tema de redes, de lo importante que es las comunicaciones y demás, es importante la comunidad, porque si vos te das cuenta ahora, yo por ejemplo, observando un poco que estuve recién por allá por España, que vos estabas comentando de la manera que estás apoyando también a Telefónica, a grupos de Telefónica, justamente date cuenta cómo Telefónica ha evolucionado muchísimo
en el momento de querer brindarte un servicio que no solamente te brinda servicio de internet, te da un servicio de internet con una cajita donde ahí puedes administrar todo. Puedes administrar tu Play, puedes administrar tu red, puedes administrar el tráfico, o sea, puedes hacer muchas cosas, que no es rocket science, pero sí es importante estar de la mano con los ISP, te das cuenta, con los proveedores de internet para poder llegar hasta el lugar, ¿no? Ese yo creo que también es un problema muy grande que existe ahora. Por eso que hablé anteriormente de la comunidad, porque nosotros que apoyamos mucho el open source y demás, sabemos y conocemos muchas soluciones donde podemos unificar varios servicios y podemos dar un servicio, un as a service como tal, pero de una manera resiliente. ¿A qué me voy con esto? Apoyame esta idea. Viene un cambio y ya está encima. Y la manera el ser humano se adapta. El ser humano se adapta con el tiempo, ¿no? Y ahora con la tecnología que está viniendo a golpe, porque de pronto mientras estamos conversando, hay unos atletas que están creando algo, hay otros atletas que están creando cosas para romper algo. Y al mismo tiempo, alrededor de nosotros está pasando un sinfín de datos, de tráfico y demás, o otros atletas están cortando la fibra óptica, que no ha pasado aquí en mi país, y no podíamos salir al mundo por nada más que nos cortaron la fibra. Mientras Elon Musk también está trabajando en sus satélites para mejorar los 50, 100 y tantos megas que nos conectamos. O sea, está pasando muchas cosas, ¿no? Y es como quien dice, pensando mucho en ese futuro, no es un presente que está pasando. Y a veces el presente se nos escapa. Pero por eso la manera resiliente es adaptarme. Para mí la palabra adaptación es muy importante, porque yo me adapto a todo esto, pero otra cosa, mira, esto es importante, entender. El entendimiento es algo súper importante. No es lo mismo entender que si yo dejo el puerto 22 abierto me rompen el culo. No, yo tengo que entender de que si yo tengo un sistema de seguridad, si yo tengo información, lo importante no es mi infraestructura, como vos lo decís, es la información. Vos mencionás mucho sobre el tema de que nos desviamos por la parte de lo que no tenemos, por qué tanto tener nuestra mirada en la infra, sino en la información. Necesito pensar mucho con eso. ¿Te das cuenta? O sea, ese concepto y sobre todo esa énfasis que vos haces sobre el hecho de darnos cuenta de que nos estamos olvidando de muchas cosas. Y en este contexto de adaptación, tenemos que ir atrás. Es como el hombre. ¿Cómo yo puedo saber a dónde voy al mundo si el hombre no conoce su historia? Si yo no conozco mi historia, si yo no sé dónde mierda vengo, no sé a dónde mierda voy a ir. En tecnología y en esta era del edge computing, del metaverso, del inmerso, invasivo, no invasivo, lo que te dé la puta gana, lamentablemente tenemos que adaptarnos y ir consecuente a eso, informándonos, educándonos, etcétera y demás. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y es lo que yo te quiero preguntar, ¿qué pensás vos de todo esto? Porque seguimos avanzando. Ahora con chat, GPT, con todos estos modelos de inteligencia artificial que están a toda mierda yendo, donde lo que están haciendo está suelto como tenés a un atleta suelto que todo el mundo lo está entrenando. Nosotros lo estamos entrenando, todo el mundo lo está entrenando. ¿Te das cuenta? Yo digo, Google la va a romper, no tengo miedo de decirlo, porque date cuenta, ellos tienen, o sea, ¿qué necesitas para entrenar un modelo de inteligencia artificial? ¿Sabes qué necesitas? Necesitas data, información. ¿Quién la tiene? Los cabrones de Google. Todos estos gigantes tienen esa información. ¿Te das cuenta? Entonces, entrenarlos va a ser así. Y ahí es donde yo voy. ¿Qué pensás? ¿Dónde está la seguridad informática? ¿Dónde está la seguridad de mi información en este contexto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nosotros podemos, más allá, no nosotros que hablamos el idioma que nos une el sistema de... No, pero ya para no abarcar más, bueno, pero ya entender la idea por dónde voy, querido Alejandro, con todo esto, con todo lo que está pasando. Hasta esta censura que nos dan, no importa, igual seguimos de pie y sin miedo y de frente, así, y igualito le vamos a hacer sombra, cabrones. Entonces, porque nos voten de nuevo. Y el tema es ese. ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Qué pensás de todo lo que te acabo de comentar? Me gustaría escuchar tu pensar, y vos que estás también ahora en España, cerca, porque yo estando por allá me di cuenta al tiro que, como lo mencionaste hace rato, la verdad que no es cuestión de invertir, sino es cuestión de otras cosas, ¿no?
y podemos hacerlo aquí, todo lo que a este lado del charco. Pero me gustaría escuchar tu comentario con todo lo que te acabo de decir anteriormente. Bueno, yo creo que me quedo con la idea, Paul, de lo que estabas comentando del edge computing, ¿no? Y de la dependencia que tenemos de los Internet Service Provider, ¿no? Hoy, el futuro, creo, que es edge computing, ¿no? O sea, se nos viene encima muchísima volumen de terabit por día, por minuto, por segundo. ¿Saben que la última fibra que audité es la fibra que se llama Marea, que une Virginia Beach en Estados Unidos con Sopelana, Bilbao, donde estuviste tú, Paul? Esa fibra submarina tiene 8 hilos, 8 pelitos, ¿no? 2 son de Telefónica, 3 de Google y 3 de Facebook. Y esa fibra mueve 40 terabits por segundo. 40 teras por segundo. Para los viejos como yo, 1 tera era todos los libros de la Biblioteca Nacional Argentina. 1 tera. Esta mueve 40 teras en 1 segundo. O sea, estamos manejando volúmenes de datos inimaginables que solo pueden meterse, si estoy cerca, un coche autónomo, ni siquiera autónomo, un coche de los de hoy en día, modelo 20, 22, 23, tiene entre las camaritas, las llamadas telefónicas, los sensores, las alarmas, las luces, la bomba inyectora, dice que mueve varios terabits por día. Varios teras por día, con sensores de porquería, y descartando las imágenes de todas las camaritas que tiene. Es imposible pensar un coche autónomo que tenga que transmitir 2 terabits, 4, 5, 50 terabits por día y confluenciar todo eso en una red, porque no daría la latencia para que cuando se me cruce un peatón no lo pise, porque no dan los tiempos. Entonces, el edge computing es una realidad, ¿no? Ese edge computing, sí o sí, tiene que sustentarse en las redes móviles, como 5G, que 5G nos ofrece latencias de 1 milisegundo. 1 milisegundo si le meto la computación al lado del coche autónomo. Si la voy a meter en el core, en la cloud de las funciones virtualizadas, ni por casualidad le voy a dar 1 milisegundo. Entonces, ese edge computing, todas las empresas, que eso es un muy buen nicho de negocio para los años que vienen, ese edge computing depende sí o sí del Internet Service Provider, porque él es el que me puede meter mi hardware cerca de esos coches, o me puede dar la latencia de 1 milisegundo para conectarme directa a la antena o al eNodeB que va a estar controlando esos coches. Entonces, o peor, o las fibras ópticas. Para meter latencia mínima, la fibra óptica del dueño, el Internet Service Provider, la empresa de telecomunicaciones. Entonces, ojo con eso, porque en este edge computing que dice Paul, vamos a estar cada vez más dependiendo de esas empresas teleco y vamos a tener que empezar a pensar la seguridad más en nuestro terreno que en el de ellos, pero ya no a nivel empresa, a nivel mi coche. O sea, cuando yo vaya conduciendo el coche autónomo, hay un montón de decisiones que son muy... Miren, algo muy bueno, ¿no? O sea, hay toda una filosofía atrás, ¿eh? Supongamos que yo saco al mercado el mejor coche autónomo, pero ese coche autónomo, cuando se me cruza un niño, su inteligencia artificial decide matarme a mí en vez de pisar al niño. ¿Ustedes lo comprarían? ¡Epa! Eso es un problema filosófico de hace muchas décadas, ¿eh? Entonces, pequeños les he puesto el más grande de todos, ¿no? Pero fíjense que en ese milisegundo, probablemente, cuando se venda ese coche al mercado, te dirán, mira, Héctor, Paul, Emiliano, prográmalo tú como quieras. Determinados parámetros que hacen a que ese coche sea mucho más autónomo, mucho más seguro, mucho más manejable, mucho más confiable, ¿eh? Muchísimos de esos parámetros van a pasar a manos del usuario que compró el coche, porque son decisiones como la ley del aborto, que estarás en contra o a favor, pero está ahí. Y es una decisión que admite discusiones de todas las campanas que quieras, y no quiero entrar en ese terreno, pero reconozcamos que las admite.
muchas de estas decisiones, sí o sí, van a tener que quedar en manos del que compró el coche. Por supuesto que atrás de todas esas decisiones, muchos de los ciberdelincuentes que hay van a estar buscando la brecha de seguridad para que ese coche autónomo pise a la mamá, a la viuda, o no frene a tiempo para que tú te pegues el hostiazo, o el seguro te lo pague, o esa marca se desmorone, o cause un accidente a 100.000 coches el mismo día. Guarda con eso, ¿eh? Porque la ciberseguridad del edge computing, vamos a tener que trabajar mucho más de las horas que trabajamos ahora, lo cual es bueno. Bueno, esa es un poco la reflexión de lo que decías, Paul, ¿no? Sí, básicamente va por ese lado, ¿no? Claro que es un tema más, perdón que haga otra intervención, pero ahora que lo mencionaba, obviamente, ¿no? Estos modelos que estamos entrenando, de alguna manera siempre van a ser supervisados, porque no pueden tomar tipo de decisiones así. Ya estamos viendo que están pasando muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que hoy, ¿no? Vuelvo al tema de la resiliencia, que hay que adaptarse, pero hay que adaptarse de una manera consciente, ¿no? Que tenemos que ser conscientes, y otra cosa, tenemos que tener entendimiento. Yo recuerdo que San Agustín, cuando estaba divagando en la playa, y él no preguntándose sobre la existencia de Dios, yo me acuerdo que él estaba, recuerdo esa parte donde él encuentra un niño, no sé si te acordás de esa parte o si la conociste la historia. ¿Cómo entra acá todo el mar, ¿no? Exacto, total. O sea, pero el tema es, no puedes meter todo el agua del mar en un simple hueco. Y de ahí una manera no puedes entender la grandeza de Dios con tu pequeño cerebro, querido humano. Pero el tema es el entendimiento. Tenemos que entender que lo que estamos creando, lo que estamos haciendo ahora nosotros, también tenemos que acompañarlo con conciencia y sobre todo con principios, valores y muchas cosas que siempre lo hemos estado conversando y demás. Pero la verdad que el edge computing, así como viene, es genial. A mí me parece genial. Y en la parte de lo que es Network as a Service, el NAS, está por demás. Es algo que me apasiona mucho. Porque el tema de que tengas alguien, que tengas esto, que se encargue de toda la parte de redes, que ya no hayan VPN, etcétera, etcétera, o sea, está muy bueno. Pero te hace más dependiente. O sea, es un tema para discutir que es muy lindo, pero súper importante mencionarlo. Y la verdad que también estoy de acuerdo con tu punto de vista, querido Leandro. Y pues bueno, como lo mencioné al inicio de la presentación, también has escrito algunos libros sobre ciberseguridad, seguridad informática, pero ¿qué fue lo que te motivó a escribir y poner título a tu primer libro? Ajá. Mira, dos respuestas, Emiliano. La respuesta al nombre, un poco es lo que hablamos al principio. Soy tan cuadriculado profesionalmente que para mí la seguridad es nivel a nivel, ¿no? Entonces, por eso la seguridad, el libro se llama Seguridad por Niveles, porque no puede ser de otra forma, ¿no? Tiene que ser así. Pero más allá de eso, a mí lo que me gusta transmitir de mi primer libro es la idea de compartir. Y lo digo con un ejemplo personal de vida mío. Yo siempre digo, en los equipos de trabajo que han dependido de mí, que estaban a mis órdenes, cuando yo detectaba esos perfiles que ocultan información, los detestaba. Y los termino echando. O sea, si yo en mi equipo de trabajo tengo a alguien de esos que se creen que tienen más poder porque ocultan, guardan, en ciberseguridad, ese perfil es una bomba de tiempo. Ese es el tipo que te deja el gusano listo para dispararlo cuando tú lo echaste, es el tipo que se acumula las contraseñas y te las cambia. He visto muchos de esas ocurrencias, ¿no? Entonces el compartir es fabuloso. Y más para nosotros, hispanoamericanos, que el que no comparte en Sudamérica se muere si no apoyas a tu vecino y al que está al lado. Entonces yo me he criado en ese ambiente open source y en mi filosofía rebelde de vida, como muchos de los que estamos en el ámbito de ciberseguridad, he creado una página web, Música Libre, que era la que renegaba contra la música esta del SGAE, de las gestiones. Lectura libre también fue otro de los dominios que tuve. Y compartir conocimientos es lo que yo afirmo
contundentemente. En mis 30 años, todo lo poco que fui investigando lo compartí siempre. Nunca me he guardado nada de todo lo que investigué. El hecho lo podéis ver en la página web con los artículos, los vídeos, los libros, los cursos. He tratado de compartir todo lo poco que sé. Y eso, usted dice altruista no. A mí me dio resultado. Yo vivo bien, no soy millonario, ni soy pobre, vivo normal, sobre todo feliz, porque llevo toda mi vida haciendo lo que me gusta, que es lo más grande que te puede pasar en la vida. No necesito más de lo que tengo, y el compartir no dejó de abrirme puertas en 30 años. O sea, yo el compartir libros, vídeos, publicaciones, los 4 libros ya llevan más de 1 millón de descargas. En muchas de las universidades de Sudamérica los habrán visto, porque son libros de cabecera de la materia red, de comunicación. Entonces, cuando yo presenté un proyecto a una empresa, no es lo mismo que lo presente un tipo, que cuando el que lo va a contratar busca en internet y no encuentra nada, de cuando busca un tipo que ha demostrado que picó código, que machacó, que renegó con un firewall, que diseñó arquitectura de redes, que maneja IP tablets y lo ve. ¿Por qué? Porque lo compartí. Entonces, yo lo que transmito, aparte que es una filosofía de vida hermosa, en nuestro ambiente profesional, compartir abre puertas. Si queréis apostar a vuestro futuro, compartid. Si descubriste algo nuevo, compartid lo que os vais a forrar. Si encontrás cómo romper el algoritmo ya 256, no dudéis en decirlo ya, porque dentro de 3 días estás en Silicon Valley ganando fortuna. Entonces, compartir, que lo he hecho desde mis primeros artículos en los años 90, hasta los temarios de mi materia en la facultad, hasta los vídeos y el curso que estoy lanzando ahora, es un buen negocio. Te cuesta más, te cuesta menos, por supuesto que hay gente que gana 100 veces, 1000 veces más que yo, pero a mí me dio resultado. Y esa experiencia de compartir, esa filosofía open source de código abierto, de saber que no hay puertas traseras, que no me lo ocultan, el ser transparente en estas cosas en la vida abre puertas. Es mi experiencia personal y la reafirmo siempre. Entonces eso es para mí la satisfacción que me han dado el 1 millón de descargas de los libros. Y la venta, cuando es en papel, los vendo. Entonces, cuando es en papel, sí los pago porque tiene un coste, ahí tengo que ganar dinero. Pero electrónicamente se pueden descargar, usarlos en todas las clases que quieran, cursos, docencia, universidad, gratuitos. A mí me ha llenado de satisfacciones, me ha hecho feliz y me ha dejado ganar dinero bien, porque he ganado proyectos, me ha abierto puertas, he dado conferencias, me sirvió. Entonces, invito a que os planteéis esta postura, es muy buena. Bien, ya tengo el micrófono de regreso. Pues, ahora sí, Héctor. Gracias. Bien, Alejandro, pues sí, muy interesante tu respuesta. Ahora lo que yo quería abarcar desde la intervención de Pool era básicamente esta situación de, pues como militar, creo que sabes que en muchos países de Sudamérica se está optando o se dice de esta supuesta militarización. Y eso es evidente no solo desde que ves más militares en la calle, sino las facultades que tú le das al ejército para que pueda hacer más cosas. Ahorita está muy de moda que están habilitando precisamente esta situación de ya también facultarlos de que puedan entrar a domicilios, lo cual es algo pues bastante grave. En el ámbito informático, ¿qué tanto se verían como que violadas estas situaciones? Si facultamos al ejército de que pudiera hacer espionaje, se sabe que, por ejemplo, en México estuvieron haciendo contratos, incluso sabiendo que el espionaje es ilegal y habiendo dicho que no se iba a hacer, se renovó con la Sedena algo que se le conoce como Pegasus mediante otras agencias gubernamentales, que es básicamente un software para poder hacer intrusión telemática. No solo quiero dejar la pregunta hondada en esta situación, lo que me gustaría también hacer contraste es de la falta a veces también de pruebas que nos han comentado algunas personas que han venido aquí en la jaula que lamentablemente han caído en prisión, y yo he tenido forma también de ver con cierta cercanía cómo pasa esto, de que alguna persona pueden llegar y resulta que ahí le checan que tiene su computadora como que
con malware o con algo de Bitcoin, o a lo mejor ven por aquí una mascarita de Anonymous, como yo la tengo por acá, y pues eso ya sería suficiente situación. Sí, o sea, son cosas que a veces, imagínate que llegan, te agarran con las USBs y con la máscara de Anonymous, y esto podría caer en que yo soy un ciberterrorista cuando no lo soy. O sea, está tanto la parte positiva de estas detenciones que yo veo que a cada rato surgen de que ya agarraron a estas personas que hacen ransomware. Eso es pues algo muy saludable, porque dan a entender que estos cibercriminales no se van a salir con la suya, pero también a veces puedes tener personas que están dedicadas a cierto grey hat hacking o pueden trabajar como white hats y a lo mejor se ven inmiscuidos en una situación. A mí mismo me han hecho muchas páginas de doxing, páginas falsas que no son mías, con información que quizás sí es real, pero a veces lo digo en un contexto de sarcasmo y la gente puede agarrar y tomar esos, vamos a poner comentarios o chistes, luego darles otro sentido con otras palabras. Estamos viviendo en un contexto realmente complicado, ¿no? En donde ya la censura no es el único problema. Yo veo un poco más pues las facultades de lo que puede llegar a ser este gobierno o el Estado ahora sobre estas redes y la falta de pruebas que a uno como individuo a veces no hacen falta para que te digan, mira, tú súbete aquí, como decimos en México, súbete a la patrulla, te vamos a dar una vueltita, una calentadita o te vamos a dar una investigada. Y después ya vemos si es real, después ya viene el juicio, pero en el Inter yo ya estoy en prisión donde yo no puedo defenderme ni demostrar ya nada. A lo mejor puedo tener un contacto con un abogado hacia el exterior, pero ya esto va a dificultar mucho pues la presentación de los hechos. Yo veo esto como un tema delicado. ¿Qué opinas al respecto? Es un tema muy difícil, Héctor, ¿no? Yo lo que sí quiero transmitir el abismo que yo he notado en la solidez jurídica que tiene Europa respecto a todo Hispanoamérica. No merece la pena mencionar un país porque es todo Hispanoamérica. Es decir, tú acá en la justicia confías y sabes que funciona. Y siempre pongo de manifiesto que aquí en España te para un guardia civil o un policía. Y yo creo que pero absolutamente a ninguno de los 45 millones de españoles se le ocurriría sacar un billete de 100 euros para sobornar a un policía de tráfico o a un guardia civil o una aduana. Inimaginable, inimaginable. Siempre me río, bueno, no sé si lo voy a contar. Siempre me río porque hace 4 o 5 años atrás, aquí en mi pueblo, yo vivo en un pueblo pequeñito al norte de Madrid, al pie de la montaña, que es muy bonito, ¿no? Entonces, el ayuntamiento, la alcaldía, el municipio de mi pueblo, sacó un mensaje antes de salir de vacaciones diciendo, usted si se va de vacaciones, le ofrecemos desde el ayuntamiento 3 opciones. Avísenos la fecha que se va para que podamos custodiar su casa. 2, déjenos sus teléfonos para llamarlo. 3, entregue las llaves a la policía local por si hay algún problema, vayan a su casa y solucionen. Con mi mentalidad argentina, es el día de hoy que con mi señora nos reímos a brazo partido, porque algún sudamericano, hispanoamericano, se le ocurriría dejar las llaves de su casa en la policía cuando se va de vacaciones, avisándole que no va a estar en la casa. O sea, fíjense el abismo de diferencia que hay, porque yo en Argentina lo último que se me ocurriría es avisarle a la policía que me voy de vacaciones y dejarle las llaves. Bueno, son realidades. Reconozco que lo que estoy diciendo es muy duro, pero yo no creo que ningún latinoamericano pensara diferente que yo. Ninguno, ¿eh? Puede ser algún país, alguna ciudad, puede ser, por supuesto, con sus honrosas deducciones, pero el 95% de los hispanos esto que estoy diciendo no lo haría. La justicia es igual. Acá es inadmisible que entre una fuerza armada sin una orden judicial. Sin una orden judicial. Sí o sí. Todos sabemos que en el mundo hay dispositivos en todas las redes de teleco del mundo, de todas las operadoras privadas que haya, que se llama interceptación legal. Están. Y les garantizo, les firmo, les juro y les perjuro, porque lo he vivido, que ninguna teleoperadora
de Europa se le ocurriría ver qué está pasando por ahí sin una orden judicial. Inimaginable. ¿A qué quiero llegar? Por supuesto que estamos en una situación muy conflictiva porque no hablo de las Fuerzas Armadas, el poder político, gubernamental, militar de un país necesita hacer inteligencia ya no con espías. Necesita hacer la misma inteligencia que hacía antes con los espías de cuello alto y impermeable, hoy lo tiene que hacer en la red. Hay un enorme debate internacional en cuanto a las Fuerzas Armadas, a ver si es lícito las operaciones ofensivas. Porque fíjense que en el ámbito militar están operaciones ofensivas, defensivas, retrógradas, defensivas y retrógradas, por supuesto que sí, pero en el ámbito del ciberespacio hay un gran debate en el mundo militar si los equipos deben tener operaciones ofensivas. Por supuesto, hay países que lo apoyan y lo justifican de forma contundente con sus filosofías de vida, y otros países que dicen, ojo, si yo salgo a atacar, ¿en qué territorio voy a atacar? Porque no es lo mismo la guerra de Malvinas, que el teatro de operaciones era alrededor de las Malvinas, que un ciberataque, que el teatro de operaciones es el mundo entero. Entonces, ¿a quién voy a atacar? ¿Con qué declaración de guerra? O sea, en el ciberespacio hay tela para rato. Que las Fuerzas Armadas se metan en estas actividades es peligrosísimo. Yo no lo comparto, y muchísimo menos cuando no hay una robustez jurídica en el país que estamos hablando, sea el que fuere, me da igual. El primer principio válido es que para que esas Fuerzas Armadas puedan empezar a tomarse alguna atribución con la ciudadanía, en Europa la privacidad es sagrada. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, el GDPR, es famoso en el mundo porque es un ejemplo de cómo se protege la privacidad, y lo estamos adoptando en toda Hispanoamérica, la mayoría de los puntos de privacidad, porque es sagrada y de hecho es uno de los parámetros más fuertes para las contrataciones y proyectos de empresas, que tú veles por está dentro de lo que se llama entorno saludable, ESG, ¿no? Environment, Sustainability and Government. Dentro de eso está la privacidad como un dato sagrado. Entonces, ¿con qué derecho se va a meter un policía en mi casa a incautar mi ordenador? Solo puede hacerlo si un juez dio la orden pertinente porque han detectado y hay pruebas de que puede haber alguna actividad sospechosa, ¿no? Pero asignarle esa atribución a las Fuerzas Armadas y de Seguridad me parece aberrante. Y muchísimo más en países donde la independencia jurídica, militar, política, legislativa no es tan clara y la corrupción suena a menudo en esos países. Entonces, cuando es así, me parece peligrosísimo. Y encima más, me da mucha bronca, que muchísimas de las actividades judiciales apoyadas en comandos conjuntos de ciberdefensa están orientadas a proteger los derechos de Sony Music. Entonces, a ver quién hace piratería, pero por favor, hay cosas mucho más importantes de que yo me piratee la canción de Shakira. Entonces, no podemos dedicar recursos de todo un país para proteger los 27 millones de euros que levantó Shakira con el Twingo. ¡No! Entonces, veo que es tal el poder económico mundial de estas grandes multinacionales que en vez de dedicarse a proteger y a perseguir y a juzgar las actividades importantes, me buscan la película pirata que yo me descargo por torrent. Entonces, bueno, las Fuerzas Armadas ni loco. Meter en estas cosas, darle atribuciones sin el Poder Judicial de por medio me parece horroroso. Es peligrosísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero lo que pasa es que, mira, el ser humano no tiene la capacidad de resistir tentaciones y tracciones externas en lo importante y en lo que vale. No lo hace cualquiera, pues, ¿no? Como decía Séneca, el hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo o es el hombre que se gobierna, pues, ¿no? Porque gobernar tu emoción es una tarea muy difícil. ¿Por qué digo esto? Porque de ahí que salen
las decisiones, para bien, para mal, ¿no? Entonces, es complicado. Ahora, querido Alejandro, saliendo ya de todos estos temas, yo quiero preguntarte lo siguiente. Estoy leyendo esto lo que dice mi compañero. Sí, bueno, después de todos estos años que vení ya en este mundo tecnológico, conectado, seguramente que hay momentos que te desconectás y demás, algo que te gusta hacer, tus hobbies y demás, seguramente que sí, como todo. Espero que no sea juntarme con otro resto, te garantizo. Ok, muy bien, muy bien. Porque eso es importante, porque anteriormente tuvimos aquí a una invitada que nos habló justamente de los temas de los startups y lo importante que es cuidarse la salud, ¿no? Pero yo te observo, la verdad que no siento la diferencia de edad, como el tiempo relativo es increíble, ¿no? Te veo con esa pasión, con esa curiosidad, con esas ganas, con ese entusiasmo, y eso motiva muchísimo. Porque la pasión te acompaña a las personas que estamos en búsqueda de respuesta, pero de respuesta en el sentido no tanto de la vida, porque eso ya es un tema personal, pero en el tema de lo que va a venir, lo que está pasando, me parece genial. Y yo quiero preguntarte a vos, ¿qué no has hecho todavía? ¿Qué tiene tu atención de repente tu checklist? ¿Qué te gustaría hacer o en qué estás? No te voy a decir en qué estás trabajando, porque cada uno trabaja en cosas geniales independientemente. Pero mira tu perfil. O sea, vos sabés con qué clase de personas te juntás. Sabés la experiencia que tenés. O sea, si vos te mirás así, vos te pones acá, a ver, yo quiero verlo a Alejandro y quiero decir a este atleta, a ver, mirá lo que ha hecho en su vida y que vos seas capaz de decirte, a ver, Alejandro, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué tiene tu atención? ¿Realmente crees que lo has hecho bien? Obviamente que lo has hecho bien. Seguramente has hecho cosas malas porque todos hemos tenido que meter la pata y hacer de todo y cometer errores y fallarle y tener fracasos para estar donde estamos. Pero quiero que te hagas esa pregunta de pronto así en tu cabeza, porque yo sé que estás trabajando a mil, ya debes estar pensando. ¿Qué falta? ¿Qué tiene tu atención? ¿Cómo te sentís ahora? De repente, ¿qué estás haciendo? ¿O qué podemos esperar de Alejandro? ¿Qué mensaje querés darnos? O la pregunta que nadie te la ha hecho y que querés decir. ¿Sabes qué quiero, Paulo? Que me deis una mano. Eso es lo que... O sea, estoy en una etapa que yo la llamo autoprejubilándome. Es decir, yo soy autónomo, entonces las jubilaciones de autónomos son horrorosas. Y estoy preparando mi jubilación después de la pandemia. La verdad que me pareció fascinante la potencia del teletrabajo, ¿no? Entonces estoy enamorado de mi casa, de mis montañas, de salir a pasear por acá. Mi teléfono, en cuanto a la conexión, yo no tengo WhatsApp. No me gusta estar online. O sea, me gustan las cosas, un correo que yo te lo contesto cuando llego. Me parece sagrado mi tiempo privado. Mi teléfono se enciende de lunes a jueves de 9 de la mañana a 6 de la tarde y después se apaga solo automático. Entonces, no quiero tener más dependencia de la que tengo. Entonces, he descubierto que la verdad que a mí lo que creo que se nota, que me gusta es la docencia, transmitir. Yo los días viernes son los días que me dedico al estudio, todas esas cosas que voy juntando en la semana y que yo ya no puedo estudiar en 10 minutos, yo necesito sentarme, mentalizarme, estudiar. Entonces los viernes son días de estudio. Y esos días que estudio los disfruto mucho, ¿no? Entonces estoy orientando mi vida a empezar a seguir difundiendo de forma gratuita lo que sé, pero por supuesto que eso ya me dé cierta rentabilidad, para lo cual vosotros sabéis bien que hay que superar un cierto umbral de suscriptores, de visitas. Pero como soy un apasionado de seguir transmitiendo las cosas que yo estudio y descubro los viernes, y me gusta, sé que no me voy a jubilar hasta los próximos 50 años, porque esto que hago lo disfruto y soy feliz en mi vida porque he disfrutado siempre de estas cosas porque me gustan. He renunciado, si hay un dolor, no es dolor, es felicidad, pero si hay deudas pendientes, es el haber relegado muchísimas opciones que tuve de tener chofer y ser un alto directivo, porque no quería tener la esclavitud de estar 24 horas pendiente del teléfono, trabajar sábado, domingo. Entonces,
por mi rebeldía natural y por mantener mi libertad, renuncié a muchas cosas y veo muchos amigos, compañeros míos que hoy ocupan cargo altísimo y en el fondo de mi corazón digo, pucha, yo podría estar ahí, no estoy. Sin embargo, eso me ha dado una felicidad inmensa. Entonces, ¿por qué necesito de ustedes? Porque tengo que llegar a Bolivia, a México, a millones más. ¿Para qué? Para poder lograr que mi filosofía gratuita y mi autoprejubilación, y si a los que les gusta lo que hago lo ven como válido, pues apóyenme, denme una mano para que yo pueda seguir dando mi gusto y disfrutar. Te lo dije, querido Alejandro, anteriormente, tenés mi palabra, mira, de nosotros, muy pronto, y eso que ya nomás, vas a estar en todas partes, pero ¿sabes qué? Y eso que ya lo estamos, pero yo te prometo que aquí en Bolivia vamos a hacer cosas geniales, porque la verdad es que el nivel que vos tenés es increíble, y sería un honor para nosotros los bolivianos, te lo digo así abiertamente, tenerlo acá Alejandro con él, porque la verdad es que va a ser genial. Gurú de redes. Y aparte hace 40 años que no he vuelto a Bolivia, Pablo. A ver si tengo un proyecto grandísimo. Yo te voy a recibir, querido, no tengas pena. Y de ahí nos vamos a México a visitar aquí a mi brother. Bueno, esa es mi deuda pendiente. Los próximos, tengo 63 ahora, así que 50, 60 años más me quedan todavía. Quiero seguir acá desde mis montañas estudiando y transmitiendo cosas. En verdad, ha sido un honor tenerte en esta nueva entrevista, Alejandro. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Recuerden que pueden comunicarse con Alejandro por medio de la maravillosa red de comunicación My Public Inbox. En la descripción del video estarán los enlaces, al igual que el enlace para que puedan visitar su canal de YouTube y se suscriban. Esto fue La Jaula del Noob. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por invitarme. Ha sido un gusto. Adiós.